gusto y un lujo recibir a Álvaro Padrón, un hombre que mira, se podría decir así, lo que sucede acá y afuera y los efectos. Mira y analiza. Mira y analiza. Y los efectos espejo, ¿no? Porque hay como una cosa de espejo. Uno ve afuera lo que proyecta y se vuelve a ver, y está buenísima esa mirada que hace Álvaro Padrón desde hace un tiempo aquí en Punto de Encuentro, y hoy era un día que sabíamos que podía tener algún... Qué puntería, ¿eh? Bueno, qué puntería la producción, te digo. Andamos bien con la puntería. Me llamaron la semana pasada y hoy parece haber sido... Se estaba por pudrir, evidentemente. Pero sabés, Mariano, que eso era polémico, porque yo los escuchaba hoy, ¿no? Y no sé por dónde anda Andrés, que además ahora es un especialista en estos temas, ¿no? Otro que mira y analiza y lo sigue muy, muy de cerca. Y él hoy con Cecilia decían temprano que había como... para algunos actores claves en el mundo, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, el reconocimiento de un error, ¿no? De haberse equivocado. Claro, entonces eso está pasando en estos días, y por eso digo que haber pensado una semana antes en poner este foco, ese es un mérito que quiero señalar. También digo que, para cuidar mi modesta, digamos, reputación, pero al menos es la que tengo, que cuando me llama Juliana me dice, quieren hablar del conflicto Ucrania-Rusia, del TLC con China y del TLC con Turquía. Yo digo, esas son las cosas de Nano que agarra el salpicón y solo porque somos amigos te... ¿No te gusta el salpicón de pollo? No, me encanta. Lo que pasa es que miren en el lío que está el mundo. Pero la realidad te direccionó a un tema específico. Claro, porque es ineludible, pero además porque es un temón, ¿no? Y es como incomparable con la magnitud de los otros asuntos, aunque todo conecta con todo, porque ustedes recién decían cómo se para Uruguay en plena negociación con Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China. Entonces, esa es una primera aclaración que quería hacer. Es muy difícil analizar tantos temas a la misma vez, pero además yo quiero evitar la expectativa de la gente que pueda creer que vamos ahora a tratar de explicar lo que está pasando, o peor aún, decir qué va a pasar. Y yo creo que debe haber 10 personas en el mundo que tienen alguna idea de lo que puede pasar, porque tienen el poder de tomar decisiones. Obviamente no soy yo, pues si no, no estaría acá. Y les digo sinceramente que en fenómenos como este, que no es la primera vez que pasa, hay situaciones que ni siquiera son manejadas desde los más altos niveles de poder, porque pueden escapárseles de las manos. Y ya ha pasado en la historia, ¿no? Entonces, si algo podemos aportar en esta conversación, a mí me gusta mucho cómo ustedes manejan el programa en tono conversación, más que en, digamos, la noticia tradicional de leerla, de repetirla. Yo creo que es salir un poco de la superficie, ¿no? E intentar ver algunas claves que además no solamente nos explican parte de este conflicto, sino de las cosas que están pasando en el mundo, porque si no, mañana vamos a tener otra situación en otro lado y nos va a costar hacer la interpretación si no miramos de alguna manera lo que yo llamo una especie de hilo conductor de lo que está pasando en el planeta. O sea, vos nos proponés ponernos un snorkel, unos lentecitos, y meter la cabeza bajo el agua a una distancia relativamente y mirar. Y justamente para analizar la cuestión de hoy, ¿no? O sea, este conflicto de 2022 entre Rusia y Ucrania, ¿vos considerás que Rusia tiene como meta anexar Donetsk y Lugansk al igual que lo hizo con Crimea en 2014? ¿O Rusia se conforma con que sean repúblicas independientes? Sí, está en una pulseada, ¿no? Entonces, nadie te va a contestar eso, porque lo que están intentando ver hasta dónde llegan. Hay una técnica que se usa mucho en el fútbol, ¿no? Que no hay mejor defensa que un buen ataque. Hay que entender que Rusia es una potencia decadente. Ese es el telón de fondo hoy en el mundo, porque si no, seguimos con la imagen de los tanques soviéticos, de Estados Unidos. La Guerra Fría, que ya fue. La Guerra Fría ya fue. En ese sentido, hay otra Guerra Fría, algunos le llaman la nueva Guerra Fría, que es entre China y Estados Unidos, que es una disputa que tiene un componente militar, pero secundario, por eso la está ganando China. Entonces, Rusia está en una situación de reconstrucción, y Putin es el líder que pretende pasar a la historia como el capaz de volver a poner a Rusia en el escenario internacional. Entonces, cuidado con creer que estamos frente a a una potencia fuerte. No es así. El telón de fondo, repito, para entender casi todo lo que pasa en el mundo, es esa disputa de pasar el poder, la hegemonía de Occidente a Oriente. Eso es lo que está pasando hoy en el planeta, en todos los planos. Mañana nos meteremos a hablar de comercio, está eso detrás. Nos meteremos a hablar de tecnología, está eso detrás.
Cada una de las cosas que hoy se mueven en el planeta tienen que ver con esa transición hegemónica, que es pasar el poder, como conocimos en nuestra época, en Occidente, hacia Oriente. Y todos los que se posicionan luego, poderes intermedios o poderes más fuertes, se organizan a partir de esa lógica. Por eso está muy bien cuando ustedes aterrizan al caso uruguayo y dicen, ¿dónde nos paramos en esa división que es en ese nuevo orden mundial, para decirlo de una manera más técnica? Entonces, No Y nos acá olvidemos es- que Bolsonaro y Fernández estuvieron por en supuesto. Rusia en este mes. Y miren cómo se cruzan hasta cuestiones ideológicas como contradictorias, ¿no? Entonces, Bolsonaro y Fernández, que están en sí, los antípodas. pero al mismo tiempo, para ir a lo que fue, digamos, la Unión Soviética para Bolsonaro. Y Claro. recuerden la relación entre Putin y Trump. O sea, es muy difícil, si uno no se mete un poquito más en la profundidad, interpretar cosas que, si la decodificamos con nuestros códigos anteriores, no vamos a entender nada. Por eso Ahora, el foco debe estar puesto ahora en las alianzas que se forman Y atrás sí, de esto, ¿no? y sí, Es por eso cómo lo que va a se- determinar el conflicto. en eso te digo, Cecilia, hay que mirar frente a esta disputa cómo se organizan los actores más allá del lío puntual. El resultado Que del es un lío. lío que tienen los pobres ucrainianos porque viven ahí, ¿no? O sea, les tocó Sí, los 14 millones. estar en el medio de una pelea, y yo después voy a querer mencionar una cuestión histórica, que fue la crisis de los misiles, que se Claro. parece mucha, Sí, sí, sí. en donde le tocó a Cuba estar en el lugar, pero el negocio era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ¿qué le está pasando a Biden? Y esto hay que entenderlo, porque es lo mismo que le pasa a Putin. Necesitan recuperar liderazgo político adentro de su país y a nivel internacional, porque ambas son potencias decadentes. Si nosotros seguimos pensando en esas potencias como los actores de la Guerra Fría, no entendemos que lo que les está pasando es que están perdiendo poder y necesitan recuperarlo. La caída del muro y la disolución de la Unión Soviética nos hizo mirar a un imperio de una manera totalmente distinta. Tan es así que luego vino la lógica del mundo unipolar. Era el triunfo de Estados Unidos con una hegemonía absoluta, y nadie esperaba en ese momento, como nadie esperaba la disolución de la Unión Soviética, pero luego nadie esperaba que tan rápidamente viniera un declive de la potencia norteamericana, que el punto más alto es el gobierno de Trump. Entonces, estamos frente a dos liderazgos personales muy fuertes, Putin y Biden, a dos países que fueron potencias y que lo van dejando de ser. No digo que esto va a pasar de un día para el otro. Lo de la Unión Soviética fue de una velocidad increíble y los Estados Unidos lo está haciendo también. Entonces, Esto es una resistencia a esa decadencia. es como, por eso digo, hay que leerlo así, porque si no creemos que están a la ofensiva y en realidad están a la ¿Y defensiva. quién mira desde el escritorio con una sonrisa todo esto? China. Bien. China. China y sectores de poder económico que De ya no Asia, son de países. otros. Porque nosotros también tenemos que cambiar el chip, y cuando vemos ciertas cosas no hay que pensar solo en los países. Hay otros poderes que incluso le pasan por encima a los estados nacionales. Claramente las empresas transnacionales tienen ese tamaño. Hoy hay plataformas, sobre todo las que están dedicadas a tecnologías, las 10 mayores riquezas del mundo son más grandes que países enteros y tienen una capacidad transnacional de tomar decisiones, de influir en política, de influir en economía ni que hablar, pero ahora también en influir en política, porque entre otras cosas funcionan los algoritmos, funcionan la base de datos. Y la pandemia puso más en extremo esto, porque el último dato daba que el 90% de la población mundial se empobreció luego de la pandemia, pero el 10% de los más ricos Exacto. triplicaron sus fortunas. O sea que Es clave eso. realmente la pandemia puso más los extremos. Pero eso demuestra que son jugadores que juegan a un juego muy superior a lo que pueden hacer los estados nacionales, Claro. que terminan logrando el control adentro del Estado, pero que no hay una capacidad de poner reglas de juego internacionales. Por eso vino la discusión, que les diría que es, casi ni hablamos de eso en Uruguay, pero es clave, que es el tema del impuesto a las grandes fortunas. Entre otras cosas le pega a Uruguay porque cuestiona el régimen de promoción de inversiones de Uruguay, la zona franca, o sea, es un golpe durísimo, una estrategia de décadas del Uruguay, pero es un cambio que tiene que ver con esto que decía Cecilia, que es cómo se controla actores que ya no son solamente nacionales. Ojo, pasa lo mismo con el crimen organizado internacional, es otro actor transnacional que en general solo se mira desde la lógica nacional, pero Ese que es el tiene error. un nivel de articulación internacional. Y entonces, estos dos jugadores juegan en una cancha en donde los estados nacionales, la política, la democracia, no juega, porque queda limitado el Estado Nacional. Esa asimetría de poder hoy es súper importante, pero nosotros seguimos viendo el mundo como una suma de países. Entonces, cuando vemos un conflicto como este, vemos actores estatales,
pero hay otros intereses detrás Claro, donde que no hay también... fronteras, donde no hay Exacto. fronteras, lo Y decíamos. China es el jugador que lo tiene más claro, porque cómo le ha ido ganando la hegemonía a estas dos potencias clásicas que fueron los protagonistas de la Guerra Fría. En lo comercial, se los comió en dos panes, ya es por lejos el actor comercial más importante del mundo. En lo Militarmente. productivo, en lo tecnológico, que es la guerra Sí. real. La guerra de hoy, Esa es la sí. guerra real. En lo militar sigue estando presente, pero China no es el principal inversor en temas No. militares. Pero Muestra, todos conocen su poderío. y cuando lo muestra, te Sí, quedas sí, sí. impresionado, Claro. esos desfiles que hacen, ¿no? Pero, digamos, es un viejo recurso de poder, el militar que está perdiendo peso, pero que tiene atrás una industria. Yo traje algunos datos, ¿no? Porque uno tiene que entender que el conflicto es el combustible de la Sí. industria militar. Pero antes de esos datos, ¿vos Sí. cuándo crees que China se va a pronunciar públicamente? Porque China la ve de afuera, pero no te dice de qué lado está. ¿Lo hará en algún momento? No, ya lo hizo, ¿eh? Hay un comunicado de la semana pasada que parece un tratado. porque Pero ¿te parece y explícito sí, eso? dijo, estamos con Rusia. O sea, porque ¿qué hizo China? En un momento dijo, vamos a aclarar, la pelea es Occidente-Oriente. Y lo O sea, es un tema geopolítico. el terminó tema de- diciendo, no nos Y confundamos. estoy de Bueno, un lado geográfico sí, determinante. lo explica la Claro. geografía. Y lo explica la estrategia, digamos, de la ruta de la seda, la visión de China con respecto al Pero resto vos del decís mundo. que ante estos bombardeos también respalda a Rusia. ¿Está de ese A lado ver, ya jugado? está claro que no quiere ser protagonista. Por eso, esto que vos decís, ¿no? ¿Por qué no se escucha tanto? No aparece. Pero hizo un comunicado, bien diplomacia china, ¿no? Puso un comunicado arriba de la mesa que hay que leerlo durante media hora porque parece una explicación del mundo para terminar diciendo vamos a apoyar a Rusia. Claramente se definió en ese sentido. Tiene que ver además con una enorme agresividad que hay desde Occidente, particularmente Estados Unidos, hacia China. Eso no cambió entre Trump y Biden. Si ustedes observan, debe ser de las pocas cosas que Que no tiene cambiaron. continuidad. Cambiaron. Porque se explica a partir de esto que yo estoy diciendo. O sea, vos me estás diciendo que el conflicto está laudado hacia Oriente. Yo creo que la tendencia es ineludible. Sí. Nosotros no. Otras generaciones van a vivir un periodo de hegemonía de De Oriente. Oriente, particularmente de China, en relación al resto del mundo, como ya pasó una vez en la historia. Solo que somos contemporáneos de la hegemonía o inglesa, los más veteranos, y luego norteamericana. Esas transiciones se han dado en No, la y las historia de la hegemonías humanidad. pasadas no ocupaban territorio como hoy, ¿no? Que las hegemonías pueden ser globales. Sí, tienen otro carácter. Ahora, miren, yo decía lo del poder militar A porque ver. es una industria que está peleando por seguir existiendo y para eso Claro. precisa conflictos. Precisa Y una miren que guerra. estamos hablando de mucha plata. ¿Eh? Actualmente es el 3%. La década del 60 era el 7%. O sea, es un recurso de poder que se va perdiendo. Estados Unidos sigue siendo el mayor en eso. Es lo único que sigue teniendo una hegemonía. Yo creo que también tiene hegemonía cultural todavía. Eso es todo otro debate, ¿no? ¿Se quieren parecer los norteamericanos a los chinos o los chinos a los norteamericanos? Y yo creo que ahí sigue ganando. Hay una confusión en Oriente en eso, ¿no? Sí, Tailandia. para mí ahí sigue ganando una hegemonía lo cultural occidental. Pero Está es el discutible, surgimiento ¿no? del K-pop, empezó otra cosa, pero sí, es verdad. Pero miren que hay que mirar eso, porque la hegemonía cultural es la más difícil de conquistar. Y luego la que se consolida más. Y la que cuando la querés cambiar te cuesta de nuevo un montón. Entonces, Ahora, y yo Álvaro, ahí para- tengo dudas sobre si China, si Oriente logra captar la potencia que tuvo la hegemonía cultural inglesa norteamericana en hacer que el comportamiento de nosotros sea mucho más parecido a eso Sea que a el que cualquier es, otra cosa. sea el que es. Desde la Bueno. ropa, la música, Los eventos internacionales No, en no, inglés, ese es... el cine, la enorme. televisión, o sea, es impresionante cómo al final esa hegemonía es síntesis de las anteriores. Ahora, Rusia invade Ucrania porque sabe que en última instancia tiene el respaldo de China, o se manda solo. La relación China-Rusia no es una relación No, fácil. no es ¿eh? buena tampoco. en No muchos es una momentos. todo el mundo siente como que ahí hay como una complicidad natural no. y no lo es, no lo es. Pero en términos de un momento dramático, China va a intentar, primero va a intentar que no haya guerra. Los que van a hacer más esfuerzo porque no haya guerra son los chinos y los europeos. Los chinos porque juegan a otro juego y los europeos porque están en el juego medio. es ahí, claro. Están en el medio. Y esto que ustedes decían hoy de otra guerra, es desde hace cuánto que no se hablaba de guerra en Europa. La peor Además, guerra desde la Segunda Guerra pero Mundial. ¿dónde ¿no? fueron las guerras? Siempre es Europa la que se hace pedazos. Por Las eso, grandes son ahí. claro, por eso ustedes ven esa alianza franco-alemana. Porque además ese es el origen de la Unión Europea. Crear, se llamaba el Acuerdo del Carbón y el Acero,
para evitar una guerra, porque al fusionar dos grandes productos, uno lo tenía Francia, otro lo tenía Alemania, creaban las condiciones materiales para que no volvieran a matarse. Y ese es el gran éxito de la Unión Europea. Comienza con ese concepto, luego devino en otra lógica mucho más potente en términos de región y demás, pero el primer objetivo fue no nos matemos más, y fue un acuerdo entre franceses y alemanes. Y si ustedes observan, los dos actores más fuertes, más allá de Biden y de Putin, terminan siendo Olaf Scholz de Alemania y Macron de Francia, porque intentan parar esta locura, porque son los primeros que se van a llevar los palos. Porque está ahí, al lado. Porque entre otras cosas Alemania depende del gas, de Rusia. Bueno, entonces y aparte Alemania mandó parar la obra del gasoducto ¿no? Por eso dicen que se va a disparar el precio del gas en Europa. Sí, es así. Yo ahí digo que hay una segunda dimensión que nadie está mencionando y que nos va a pasar ahora en noviembre, que son las internas de los países. Biden tiene una elección legislativa y le va mal, viene mal el Partido Demócrata. Entonces, no hay cosa que funcione mejor en Estados Unidos para un momento electoral que un enemigo externo, que Trump nunca logró tener, ¿se acuerdan? No es que no hubo un... Acá yo vine a hablar de que parecía que teníamos una guerra mundial entre Estados Unidos y Corea del Norte, que eso era un juego de niños comparado con lo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Porque, No, y la reelección de Bush que fue gracias a la guerra al terrorismo. O sea que, por eso digo, es un factor que funciona. Claro. Entonces, Biden, que está mal en términos electorales, con esto va a conseguir un clima interno en Estados Unidos como de, bueno, hay que cerrar filas. Sí, todos encolumnados. Sí, vamos a apoyar a nuestro presidente que está ni más ni menos que enfrentando a los rusos, además, porque hay algo que funciona en Estados Unidos, es el oso ruso. Memoria celular. El oso ruso. Entonces, eso va a funcionar. A Putin le pasa lo mismo. Necesita cerrar filas internas. Yo traje una frase porque es maravilloso. Putin es un personaje que... Lean la historia de Putin, cómo lo dejan solo en la RDA, cuando él llama para decir qué hago cuando cae el muro y le dice Moscú en silencio, esa es la respuesta. Silencio en Moscú, que quiere decir quedaste solo. Manejate. Vuelve a Rusia y se dedica a taxista, o sea, hay que... Yo soy agente de la KGB dedicado... No, por eso no la tiene capacidad de reconstrucción que ha tenido. Por eso es difícil tener expresiones. Él, por ejemplo, dice, yo nunca voy a hacer silencio en Moscú frente a mi gente, como diciendo, eso a mí no me va a pasar, yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí. Pero hay una frase que, en esto de Putin queriendo recuperar, lo mismo que está haciendo Biden, ¿no? Queriendo recuperar la fuerza de su país. Bueno, Putin lo está haciendo remando de mucho más atrás. Un dato, el PBI de Rusia es la mitad del PBI del estado de California. Esto para que vean que no estamos hablando de potencias equivalentes, que no es la Rusia que... Ya no se pueden comparar. No, y que nosotros decimos, bueno, mirá, Rusia está ahora atacando. Es un oso esquilado. El PBI de Rusia es la mitad del PBI del estado de California, no de Estados Unidos. Entonces... La tiene muy difícil Putin, pero está logrando... Por eso jamás entraría en un conflicto bélico con Estados Unidos directamente, nunca lo haría. No hay comparación. Entonces, ¿cuál es la frase de Putin que a mí me parece maravillosa? Intentando esa reconstrucción, esa recomposición interna, él dice, quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón. Quien la quiere de vuelta no tiene cerebro. Qué animal. Es una bestia. ¿Qué está diciendo con esto? Los dos órganos más claves yo quiero a la gente que añora, las reconozco, las integro, pero no vamos para ahí. Es utópico pensar en volver. Claro, pero es impresionante. Pero también deja algo... tiene que estar, eso exacto, es lo que dice, ¿no? Exacto. Tenemos que seguir sintiéndonos soviéticos más allá de... No es ni Gorbachev ni Yeltsin. Pero también abre un panorama de enorme incertidumbre de hacia dónde va. ¿Sí? Ideológicamente. No pienses mucho en clave ideológica, porque no vas a entender casi nada del mundo, porque esta Guerra Fría de ahora no es ideológica, como aquella de capitalismo versus socialismo, porque China es un capitalismo de Estado. Es estratégica esta guerra. Esto tiene otras lógicas, no se busca eso tanto es lo que habría que... la clave ideológica. Entonces, después una tercera dimensión, nombré, de alguna manera, estas otras que no están tan visibles, sobre todo esta última de la agenda interna, que al final influye mucho porque cualquiera de estos líderes tiene que ser votado en su país. Y eso es tremendo, porque al final priorizan el mercado interno.
para la toma de ciertas No, decisiones. y la opinión pública a veces presiona, porque en el caso de Rusia, por ejemplo, están teniendo los pedidos de los prorrusos ucranianos para ayuda y para el otro lado Claro, también. claro. Entonces pueden acusar a Biden de dejar solos a los ucranianos. Totalmente. ¿No? Hay un tema de Y opinión de los pública que separatistas presiona. prorrusos de De que nos dejen solos los Claro, rusos, entonces, hay una última dimensión que quería tocar, que es el tema de los intereses económicos. Hay gas, hay petróleo, hay carbón, hay granos, hay fertilizantes, y todo eso son cosas que las vamos a vivir en Uruguay, las estamos viviendo en Uruguay. Pero hay una cuestión que quería decir al final que es histórica, por eso de que se repite la historia. Gerardo Caetano, un amigo en común, insiste mucho que mirar la historia, más que una cuestión de decir, bueno, nos permite ver muchas veces mejor que otros análisis, cómo puede evolucionar una situación. Hay un déjà vu acá, ¿no? Que es la crisis de los misiles. Y yo les voy a explicar por qué, porque para mí hay un sentido común de la frontera que nunca va a dejar pasar Putin, que es lo mismo que no podía hacer Estados Unidos con Cuba, claro, que es que le pongan misiles a 369 kilómetros. O sea, que eso sucede si Ucrania entra en la OTAN. ¿Sabés cuánto? 800 kilómetros. Claro. Entre Moscú y Donbass, que es la región donde están estas dos ciudades. Es un tema de distancias. Pero nadie puede permitir eso. No se le puede pedir a Putin lo que no puede dar. Claro, no se le podía pedir a Estados Unidos que aceptara los misiles en Cuba. Sí, parece ser razonable la Después posición. los cubanos se enojaron, ¿se acuerdan el lío, no? Fidel Castro sí. dijo que Rusia Unión Soviética lo había traicionado, pero ¿qué va a hacer? No, pero aparte negoció con Estados Unidos. Bastante le costó aceptar que Ucrania sea una república independiente, ahora claro, que esté en la OTAN y con misiles pegados a la frontera. Es inaceptable. El problema es la OTAN. Acaba de decir la palabra clave Mariano. El problema es la OTAN. Y si la declaración de guerra es a la OTAN, no a Ucrania. Es así. La negociación es OTAN-Rusia. OTAN conducida es lo último que le queda a Estados Unidos con plena hegemonía, la OTAN. Después no controla ningún organismo más en el mundo con hegemonía absoluta. Antes que se nos vayan los tiempos, que has explicado maravillosamente, ¿qué deberíamos hacer, latinoamericanos, en un mundo cambiante, que está menos ideologizado y más economizado y que realmente está cambiando de poder? Y bueno, lo que tendríamos que hacer es primero tener unidad, cosa que está muy difícil en América Latina, particularmente en América del Sur. Porque depende de la ideología. Porque hay una fragmentación tremenda, por eso nos cuesta tanto la integración. O sea, venimos atrasados, venimos mal, venimos perdiendo peso en todos los indicadores que se miden en el mundo, venimos perdiendo peso como región, y por supuesto también en la geopolítica. Entonces las declaraciones nuestras, y nos usan, ¿no? La visita a Bolsonaro la usó Putin. Lo de Argentina es un poco más elaborado porque fue un juego de contrapunto con la negociación con Estados Unidos y el FMI, claro. O sea, fue una lógica así. Por supuesto que la visita de Alberto Fernández a China es mucho más estratégica y ahí sí nos pega directamente porque pone totalmente en entredicho la viabilidad de un TLC con China, porque el acuerdo estratégico que tiene China con Argentina es enorme y por lo tanto nunca se va a pelear con China con Argentina. Entonces, si no encuadramos la negociación en ese plano, vamos a seguir viviendo una fantasía como si un acuerdo bilateral fuera posible. Pero no quiero perder el hilo de tu pregunta, que es ¿qué se puede hacer para evitar la guerra? Y yo creo que hay que tener declaraciones diplomáticas que cada vez son menos eficaces, esa es la verdad, y la pandemia ahí sí terminó de demostrar la poca eficacia de los organismos internacionales y cómo los países se vuelven para adentro y en vez de haber una coordinación mundial termina habiendo cada uno sálvese como pueda. Bueno, lamentablemente el factor diplomacia está muy debilitado, pero lo que creo que va a ser más efectivo, y la semana que viene me dicen si tuve razón, es que la presión va a ser económica. Ya empezó esa presión, ¿no? Pero, ¿sabes cómo? Entonces, le tiran con todo. Es más eficaz que tirar misiles. Bueno, lo que hizo Alemania con el gasoducto es meramente económico. Y lo que está haciendo Estados Unidos con el sistema financiero ruso. Porque además, repito, Rusia es muy débil económicamente. ¿Pero vos decís que las sanciones de Estados Unidos ya empezaron? Sí. Ya le bloquearon el sistema financiero. Sí. Hay una interdependencia. Ustedes lo hablaban hace un ratito, ¿no? El mundo es global. Entonces, y en términos financieros ni les digo, ¿no? Ya no hay ni horarios en negro, digamos, queda todo permanentemente funcionando. Entonces, las bolsas hoy en el mundo están todas reaccionando a este conflicto. Entonces, esa presión es tremendamente eficaz, está funcionando en este momento, y yo creo que Rusia tiene que calcular muy bien, porque de vuelta, si su prioridad es la agenda interna, cuando empiece el problema económico, lo va a sufrir, ahí sí, el pueblo ruso.
Entonces, ¿Y quién presiona a la OTAN para que no desate una guerra mundial? A ver, yo creo que la guerra no le sirve a nadie, salvo a la industria militar, que está en pleno orgasmo otra vez, ¿no? Es como, está en auge. Sí. Y no ha probado la última tecnología, otra cosa que hay que Bueno, tener en cuenta. Sí, drones y demás. Esa discusión fue la más fuerte que tuvo hoy el nuevo canciller alemán. Su primer conflicto con su propio partido, ¿saben cuál fue? La discusión sobre los drones armados. Él habilitó la compra de drones armados y su bancada se lo rechazó. O sea, esto que acaba de decir Celia es clave, porque además es un paso económico muy fuerte. O sea, la industria se reconvierte hacia la tecnología y ni les digo ya en plan, digamos, satelital futurista. Y demás, ¿no? O sea, cuando empezás a la idea de que la guerra también... Ya no hay soldados en la guerra, ya no hay... Se traslada al espacio, ¿no? Entonces... Igual yo creo, a ver, yo no voy a ser de los que diga ahora si quién tenía razón, si era, hay hasta artículos escritos aquí en Uruguay, uno muy bueno en El Observador, tratando casi de ridículo a Estados Unidos cuando le había puesto fecha y hora a la invasión, ¿se acuerdan? Claro, bueno, y la semana pasada era la imagen. Es que los rusos diciendo, avísenme cuando me tomo vacaciones. Sí, claro, dice, Además, qué histeria. Una rusa estupenda, decirlo, ¿no? Sí, no salió sí. Putin. No, fue. Pero se dan cuenta que eso estaba así la semana pasada, ¿eh? Y todos decíamos, qué fiasco. Y miren lo que está pasando hoy. Entonces, yo no voy a venir a decir acá lo que va a ocurrir. Se atrasó una semana. Sí, pero lo que sí digo es que me parece que el escenario más probable es que se desande la lógica militar, una cierta como pulseada que están ahí y o que... se encapsule. Sí, pero sobre todo que en un momento ceda por la presión económica. Yo creo que ese es el cálculo que va a estar haciendo Putin todo el tiempo. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va en lo militar, que es lo que le queda más fácil, porque él está ahí y porque muestra poder, pero que cuando empiece a recibir el bombardeo económico va a tener que pensar muy bien hasta dónde Sí, llega? pero tú le dijiste hace un rato, hay veces que esas personas que son las que deciden también se les va de las manos. También pasó en la Y historia. hay que ver hasta dónde le permite la comunidad internacional a Rusia llegar con estos territorios separatistas, con Lugansk y Donetsk. Le permitieron anexar a Crimea, ¿no? Que terminó siendo algo muy bilateral entre Y Rusia acordate y Ucrania. Georgia, también. Y O sea, Georgia. cada vez que hace esto Putin le va bien. Él tiene... Abjasia en Georgia en 2008 Sí, creo que también sí, agregó, sí, o sea, sí. sigue desmembrando a las repúblicas 2008 desmembradas. Georgia, Crimea 2014. Oh, él le No va es Georgia bien. entero, Con ese este no. estilo le va bien. Ah. Y después todos se quejan, pero ahí quedó. Porque, repito, no se le Económicamente puede gana. pedir a Rusia lo que no puede dar. Pero Que además es... no solo le va bien por imperialista, le va bien porque hay prorrusos en esas Eh, repúblicas que lo exactamente, apoyan. Ese es el exactamente. tema también, es interno. Es una cuestión también de disputa dentro del territorio. Exacto. Entonces, él se apoya en eso. Incluso vieron el discurso. Él está defendiendo la paz. Su No, intervención es para defender Las la tropas paz. ahí en las regiones separatistas son para asegurar la paz. Asegurar la paz. Increíble. Entonces, ahora, lo están matando en materia económica y ahí va a estar la pulseada. En el momento en donde él tenga que aflojar, él está pujando ahora, ¿no? ¿Vieron en esa imagen que uno va viendo de los brazos? Él está empujando y Empulseada. va como ganando. Se lo van a dar vuelta no con tanques, no con misiles. Todo eso son amenazas, pero se lo van a dar vuelta con la presión económica. También Pero te Cuba- diría que a China, que el gran espectador, también le conviene que le den vuelta a Putin su bracito, ¿no? Porque ahí queda Y eso ella. Putin también lo tiene que medir, porque va siendo cada vez más chino dependiente. Exacto. Y a Claro. Rusia eso no le conviene. Por eso creer que son una unidad es un error. En términos estratégicos, los rusos siempre fueron muy... Bueno, se pelearon durísimamente, ¿no? Entonces, en la época del socialismo real, ¿no? Entonces, no hay una relación tan directa y tan obvia, y por lo tanto, a Rusia no le conviene un debilitamiento económico que lo termine de hacer dependiente de China. China es el gran jugador Sí. que está observando con una tranquilidad Pasmoso. y con una capacidad de largo plazo, y yo creo que Son de, pacientes los chinos. de vuelta a la pregunta de cómo nos paramos como país, en fin, cómo nos paramos ¿Vos como sabés región. decir bienvenidos en chino? No tengo la más mínima idea. Ah, va a haber que aprender. Trabajo hace 20 años con alemanes y no sé decir buen día Ahora, en Álvaro, alemán. en otra columna, en otro espacio hablaremos de también la mentalidad comunista para esto de la autosuficiencia y la resistencia, porque en Cuba vimos un bloqueo económico años que pensamos que iba a ser de alguna manera caer a ese régimen y no Y lo se logró el resistió. bloqueo económico. Sí, yo igual tengo una teoría que, a ver, ¿cómo pudieron hacer algo tan radical en Brasil? Porque fue un golpe parlamentario. ¿Y por qué no hacen eso en Venezuela o en Cuba? Y yo les digo, hay un momento que no interesa tanto.
Es como dejar una cosa ahí que siempre va a servir para... Equilibra cosas. No tanto equilibrio, sino como una referencia. Miren, la elección en Chile, la segunda vuelta particularmente, ¿saben qué era? Una parte diciéndole a los otros, ustedes son comunistas que van a transformar Chile en Venezuela. Se llegó a usar un término que era Chilezuela. Entonces, hay como una conveniencia. Y le están diciendo eso a Petro en Colombia. Exacto, hay como una conveniencia de que siga pasando algo que luego te sirve para el debate. Ahora, porque les digo la verdad, si no fuera así, no se dura 2 minutos, no se sostiene 2 minutos el régimen cubano o el régimen venezolano. Y hay que ver también por qué no sucede en Nicaragua. Digo, los meten en cana a todos los líderes, ¿no? Pero digo, en Nicaragua podría haber un golpe parlamentario también. ¿Y ustedes creen que no se podría organizar, incluso en términos de comunidad internacional, una discusión y una intervención? Entonces, yo lo digo porque estamos este año a meses de una elección en Brasil, que es la elección más importante que tenemos que observar para nuestro país y para la región. Resultados más o menos. Decía Kissinger, para ver lo que pasa en América Latina hay que mirar lo que pasa en Brasil. Y ese sabía. Igual por lo menos hoy tiene un resultado bastante previsible. Sí. Mariano, mirá que falta todavía que se mueva el poder económico en Brasil y que decida para qué lado se tira. Sao Paulo, decís. La industria de San Pablo y el agronegocio que apoya a Bolsonaro. Entonces, en esa ecuación, nosotros creemos a veces que las elecciones son solamente políticas y se cruza con poderes reales. El poder económico es un poder real que incluso condiciona el poder político, por eso se discute mucho en el mundo cómo se salva la democracia de la intervención del poder económico, sobre todo ahora que tiene condiciones de influir elecciones con el sistema de los algoritmos, de los datos. Sobre todo cuando el poder económico se viste de democracia a veces. Pero tendría que haber un cambio drástico igual, ¿no? Porque hay un favorito clarísimo. Visible, sí. Hoy sí. Pero yo tengo un amigo que dice, en Brasil puede pasar cualquier cosa, incluso nada. Entonces, es un país que nos sorprendió con la dinámica. Yo lo traía a colación porque yo creo que si se pudo hacer lo que se hizo en Brasil, en otros lados no se hace porque no se quiere. Porque conviene seguir teniendo referentes de ese estilo para poder decir, ustedes quieren ser como Venezuela, ustedes quieren ser como Cuba. Entonces, no duran 2 minutos ninguno de esos regímenes si hubiera voluntad internacional de cambiar. Entonces nadie se ha comprado ese lío, nadie quiere al final dar esa batalla. Cuando decidieron hacerlo en Brasil, lo hicieron y se llevaron todo puesto. Entonces, lo que va a pasar ahora en Brasil es clave. Yo digo, como hay un poder tan potente detrás de esas lógicas, vamos a ver, probablemente terminan diciendo, bueno, que vuelva el ex sindicalista que se ha vestido siempre además de la bandera brasilera, porque si hay algo que Lula nunca fue es un radical de izquierda. Entonces, hay sectores económicos en Brasil que perdieron mucho protagonismo internacional y quieren volver a tener a Brasil en el mundo. Esos sectores, junto con Itamaraty, que nunca se olviden que es un poder enorme en Brasil, están empujando para un cambio. Sobre todo un cambio en el sentido no de izquierda a derecha, sino de basta Bolsonaro. Porque Bolsonaro, si hay algo que ha logrado, es sacar a Brasil del mundo, ¿no? O sea, es impresentable. Entonces, Brasil dejó de dialogar con el mundo, lo cual nos llevó puesto a toda América Latina, ¿no? Y Lula es una izquierda previsible también. Totalmente. Es muy conocido y es moderado. No genera los temores de otras izquierdas. En absoluto. Entonces, eso es lo que se va a reconfigurar en Brasil. Si logra volver, y por eso, miren con quién está planteando una alianza Lula. Con Alckmin. No la está planteando con un sector más de izquierda. Al contrario, es hacia el centro. Entonces, en esa ecuación, el primer vicepresidente que tuvo Lula era un empresario. Entonces, va a haber un armado de ese estilo para volver a conquistar a un sector en Brasil que finalmente le dé el apoyo fundamentalmente económico, y yo creo que eso cambia la ecuación política en América del Sur y debería ser algo mucho más observado por nosotros, porque ahí sí tenemos algo para decir y por supuesto algo para pensar cuando ocurra cómo nos va a impactar. Como siempre, muchísimas gracias, Álvaro. Es una mirada a ustedes por la invitación, interesantísima del mundo. Iluminadora. Del mundo, de la geopolítica, de las cosas que dejaron de ser como eran, que creo que es un poco la lección que me llevo hoy contigo. Las cosas dejaron de ser como eran. Hay que aprender a mirar cómo van a ser, y eso es lo difícil. Así que esclarecedor, un placer haberte invitado. Gracias. Y te vamos a poner una correa ahora, una especie de tobillera para tenerte siempre cerca. Igual trabaja cerca de acá. Sí, pero digo, para tenerlo... Lo vamos a buscar caminando. Una tobillera es buena porque sabes cómo bien está a la hora que llega. Metete un pique, decimos. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes.